Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de una de las películas más memorables, de los años 80. Hablamos de La historia interminable. Es una novela de fantasía escrita por Michael Ende en 1979. Es una obra compleja que explora temas como la imaginación, el poder de los cuentos y la responsabilidad personal. La historia sigue dos tramas entrelazadas, una en el mundo real y otra en el reino de la fantasía. La novela comienza cuando Bastian Baltasar Bux, un niño tímido y solitario, encuentra un libro misterioso titulado La historia interminable. El libro narra la historia de Atreyu, un joven guerrero del reino de la fantasía, que es enviado por la emperatriz infantil para salvar el mundo que amenazaba, conocido por la nada, que está destruyendo la fantasía poco a poco. Atreyu, acompañado por personajes fantásticos como el dragón de la suerte Fuyur, viaja por fantasía en busca de la solución para detenerla. Fue un libro y posteriormente una película maravillosa, porque trata sobre el viaje de Bastian dentro de la fantasía, donde sus deseos empiezan a moldear al mundo a su alrededor. Tiene muchos temas trascendentales o principales esta obra. El poder de la imaginación, fantasía es un reflejo de la imaginación que tienen los personajes. Además, tiene también una identidad y un autodescubrimiento. Bastian empieza siendo un niño inseguro, por su aventura lo lleva a enfrentarse a sus deseos más profundos y finalmente a descubrir su verdadero yo. La relación entre realidad y fantasía explora la idea de que los dos mundos no están separados, sino entrelazados. Lo que sucede en fantasía influye en el mundo real y viceversa. La historia interminable ha sido una obra que ha influido en la literatura juvenil, siendo adaptada a películas y series y otros medios, aunque la riqueza y la profundidad del libro original supera mucho a los aspectos de su adaptación. La película, la adaptación cinematográfica, llegaría en 1984. Fue dirigida por Wolfram Petersen y aunque se convirtió en un clase de cine fantástico, se desvió considerablemente del libro original de Michael Ende. Aquí os voy a contar algunas curiosidades y sobre todo secretos de la propia película. Michael Ende estaba descontento con la película, a pesar de que fue un éxito, no estaba nada feliz con la adaptación. Él pensaba que la película no capturaba el espíritu ni el mensaje profundo que él relataba en su libro. Así que no le gustó nada y estuvo un poco de desacuerdo con lo que al finalmente vio. De hecho, pidió que se retirara su nombre de los créditos y describió la película como una gigantesca traición a su obra. Demandó a los productores, pero perdió el caso. El set de Fuyu era enorme, porque este animal, el dragón, en este caso de la suerte, es uno de los personajes más queridos. Fue creado utilizando animatrónica y una combinación de marionetas. La cabeza de Fuyu medía 4 metros, imaginaros, de largo, y tenía unos 6 operadores controlando solo sus movimientos. Su cuerpo estaba cubierto con más de 1000 escamas de plástico pintadas a mano, y su pelaje era hecho de pelo de angora. Las escenas en la de Atreyu monta Fuyu fueron filmadas sobre un enorme set giratorio para darle ilusión a su vuelo. Las exigencias o las exigentes escenas con Atreyu, no fueron del todo como que quisieran. Tuvo momentos difíciles durante el rodaje. En una de las escenas más desgarradoras, cuando su caballo Artax está tragado por el pantano de la tristeza, Hathaway realmente estuvo muy cerca de morir ahogado. La plataforma que está bajo el agua para sostenerla falló y se quedó atrapado en el barro, lo que resultó un rescate de emergencia. Hathaway también sufrió una lesión en la espalda mientras montaba a Fucho. El casting de Bastian fue complicado, porque está interpretado por Barrett Oliver, pero antes de que él fuera elegido, el equipo del casting probó a más de 200 niños. Buscaba a alguien que pudiera transmitir vulnerabilidad y fuerza emocional al mismo tiempo. Finalmente, Oliver ganó el papel por su capacidad para expresar su sensibilidad el personaje. Su título original es The Neverending Story, porque mucha gente, la historia interminable es una traducción al español de la historia interminable o nunca terminada, sería la traducción total de este libro o esta película posteriormente. El libro, dentro de la película que Bastian encuentra en la tienda de antigüedades, es una pieza clave del arte de la película.
La Aurin, el medallón que aparece en la portada del libro y también dentro de la historia de fantasía, fue diseñado con gran detalle. Las dos serpientes entrelazadas, una negra y otra blanca, simbolizan la dualidad entre fantasía y la realidad, un tema central del libro y en la película. La escena de Esfinge fue intimidante para los actores. Una de las escenas más icónicas es cuando Atreyu tiene que pasar entre las esfinges que vigilan el puente del juicio. Las estatuas gigantes de las esfinges eran bastante aterradoras para los actores y el equipo de filmación. Además, fueron objeto de cierta controversia, porque algunos espectadores consideraron que las estatuas eran demasiado sexualizadas debido a su desnudez. Años más tarde, las versiones televisivas y algunas reediciones de la película llegaron a censurar incluso esta escena, que bueno, no me parece que sea censurable. A pesar de ser una película más cara realizadas en Alemania, sí, la película está hecha en Alemania. En este momento, con un presupuesto de alrededor 25 millones de dólares, algunos de los efectos especiales no envejecieron bien. Aunque fueron impresionantes en su época, muchos de los efectos, como el vuelo de Fuyu, hoy pueden parecer un tanto anticuados. Pero yo creo que también es un poco parte del encanto que tiene esta película si la vemos hoy en día. Esto es, pues eso, uso limitado de tecnología CGI de la época. La mayoría de los efectos se realizaron con técnicas tradicionales. El Aurin, el medallón que protege a Treyu y más tarde a Bastian, es un objeto simbólico, importante en la historia. Representa el equilibrio entre poder y responsabilidad. En la película, el Aurin no tiene tantas capas de significado como en el libro, pero sigue siendo un símbolo clave del poder de la imaginación y el vínculo entre Bastian y la fantasía. La película solo adopta la primera mitad del libro de Michael Ende, centrándose en la misión de Atreyu para salvar la fantasía. El arco de la segunda parte, donde Bastian entra en fantasía y empieza a moldearlo a su voluntad, no se incluyó en esta primera película. Esto fue uno de los aspectos que más molestó a Ende, ya que la parte del libro era clave para el mensaje que quería transmitir. A pesar de las diferencias con el libro, la película se convirtió en un referente cultural. Yo creo que todos de niños hemos gozado con esta película. Frases como haz lo que quieras, la inscripción de Aurin, o la emblemática canción tema de Lehman han quedado grabadas en la memoria colectiva de todos, una generación. Incluso hoy sigue siendo citada y parodiada en películas y series como Stranger Things o Los Simpsons. La mayor parte de la película se rodó en Bavaria Film Studios, en Múnich, Alemania. Los enormes sets se construyeron para dar vida a fantasía. De hecho, después del rodaje, el estudio decidió mantener algunos sets abiertos al público, por lo que muchos fans pueden visitar lugares como la Cueva de Morla o el Pantano de la Tristeza. Esta película, aunque fue muy diferente a la novela, ha dejado una huella duradera en el cine, fantástico, y su legado sigue vivo entre los fanáticos de la historia de fantasía y aventura. Coste de la producción en los años 80 y en Alemania, que no era Hollywood, fueron 25 millones de dólares. La película más cara jamás producida fuera de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Así que imaginaros. A nivel global, la historia interminable recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla, más luego alquileres, etc. Con lo cual se convirtió muy rentable esta película. Además sigue siendo, haciendo musicales, sigue siendo muy rentable. Había personajes principales como Bastian, interpretado por Barrett Oliver, Atreyu por Noah Hathaway, la emperatriz infantil por Tammy Struch, Fuyu, que era, pues bueno, la voz en inglés era Alan Oppenheimer, el dragón de la suerte, Mork, un lobo monstruoso que sirve a la nada, Chiron, un centauro y consejero de la emperatriz infantil, Morla, que era la tortuga gigante, Artax, el caballo Atreyu, Engiwork y Ugl, el excéntrico par de gnomos, y la nada. Esos son los personajes que contribuyen a que esta historia interminable fuera un libro y sea un libro maravilloso de fantasía y la película haya envejecido tan bien y con millones de niños hayan podido disfrutar de estas escenas. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si os ha gustado para ver más vídeos como esto. Hasta la próxima.